cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Amén. Palabra del Señor. Después vamos a ir a Romanos 8, pero dentro de un rato. Digan conmigo: aguijón en la carne. Aguijón en la carne. Pablo hablaba a la iglesia de Corintios diciendo que tenía una dolencia, por decirlo así, ¿verdad?, en su cuerpo, una enfermedad, en donde él mismo dice que oraba a Dios y le pedía a Dios que quitara esa dolencia, ese dolor de su carne, de su vida, de su cuerpo, ¿verdad? Y a su vez, él entendiendo que Dios había permitido esta dificultad, por decirlo así, o adversidad o prueba, o ese aguijón en su vida, de que lo hiciera doler, ¿verdad? Le hiciera muchas veces quizás dudar. Porque cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida y por pruebas, muchas veces pasamos por el valle de la duda. David escribió ese salmo diciendo: aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero muchas veces, cuando pasamos por esos valles, ¿verdad?, dudamos. ¿Cuántos han dudado alguna vez? Levante la mano los que alguna vez han dudado. Todos hemos dudado alguna vez en nuestra vida cristiana, ¿verdad? No, yo siempre tuve fe, pues decía uno. Y es mentira, porque muchas veces el enemigo pone esos pensamientos, y en donde nos hace ver una realidad que es natural y no una realidad que es, llamémosle, sobrenatural, que es donde el Hijo de Dios se mueve en lo sobrenatural, en las cosas espirituales. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No se olviden que la Biblia dice que esto es por fe, no por vista. Pero muchas veces caemos en el error de empezar a ver con nuestros propios ojos naturales y no vemos el fruto que Dios produjo en nuestras vidas. Pablo decía que no le convenía a él gloriarse, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Dios había usado la vida de Pablo de una manera hermosa, como nunca nadie en ese tiempo Dios había usado. Milagros, prodigios, maravillas. Tuvo un encuentro con el Señor cara a cara, en donde ese encuentro transformó la vida de este hombre, cambió su vida de una mentalidad de muerte, de pecado, de maldad, la transformó de la noche al día. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que vivir esa transformación, ¿verdad? Para poder convencernos, por decirlo así, y afirmar nuestra fe en los caminos del Señor y en su palabra. Necesitamos tener un encuentro muy parecido y similar al cual tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso en su momento y después Pablo. Pero fíjese que Pablo no solo decía, no voy a gloriarme. ¿Qué significa gloriarse en uno? Es ser uno mismo exaltado, por decirlo así, ¿no? Y ponerse en una posición en la cual no nos corresponde, porque si no entraríamos en un territorio medio peligroso para nuestras vidas, nuestra relación con Dios. La gloria siempre tiene que ser ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Amén. La gloria siempre para el Señor. Amén. Por eso Pablo mira que tenía como para sacar, ¿no? Chapa. Soy del FBI, soy de narcotráfico, fui militar. O sea, él tenía para decir, tengo varios diplomas, varias señales, varios milagros, por decirlo así, ¿no? O sea, estaba en una posición en la cual Pablo podía decir, yo conozco al Señor, sé quién es Dios, sé quién soy en las manos del Señor. Yo he visto a la muerte cara a cara y he visto también cómo Dios transformó en vida esa muerte. O sea, él tenía testimonio, tenía vivencias para gloriarse, por decirlo así. Pero él dijo, no me voy a gloriar, porque he aprendido a descansar en Dios. ¿Cuánto dice la amén? Amén. Y daba testimonio de esta persona que decía, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y entre paréntesis Pablo decía, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que está refiriéndose en cierta forma, muchos dicen que esa persona fue transportada físicamente, ¿no? Una parte de las personas dice que físicamente, pero yo creo que Pablo se refería, cuando habla de cuerpo, no habla del cuerpo físico, del cuerpo humano, carne y hueso. Lo que está hablando Pablo en este versículo es fuera o dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dice la amén? Fuera o dentro del cuerpo. Lo que estaba diciendo es, no me voy a poner a juzgar si esta persona estaba agradando o haciendo la voluntad de Dios, si lo hacía o no, si era una persona que estaba congregando, si era una persona en la cual estaba buscando de Dios, si era una persona que estaba apartada de los caminos del Señor. Yo no sé de eso, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es la experiencia que tuvo este varón, que fue transportado, dice, al cielo. Entonces, muchas veces nos ponemos en esa postura de decir que si, supongamos, está alguien apartado del Señor, que Dios ya no tenga misericordia, que Dios no se le va a presentar a esa persona, que esa persona nunca va a tener una experiencia a través de un sueño, a través de una experiencia espiritual, y pareciera como que lo estamos limitando a Dios, y Dios es soberano, Él hace como quiere. ¿Cómo dice gloria a Dios? Entonces, dice que esta persona fue llevada al tercer cielo, a la presencia del Señor. Y dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, diciendo también, no sé si estaba fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como diciendo, vio cosas y experimentó y oyó cosas que nunca había visto, ni experimentado, ni oído. Nuestra vida muchas veces está muy lejos de ser una vida espiritual, como Dios quiere que la tengamos.
¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Por las circunstancias de la vida, por las tareas, por los compromisos, por la familia, por muchas cosas. Vivimos una vida como Cristo dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo habrá aflicción, habrá pruebas, pero confía, dijo Jesús, porque Él venció el mundo, ¿verdad? Y también se cumple la palabra que dice que Dios tiene cosas reservadas, guardadas. ¿Mm? Para aquellos que le aman. Dice, cosas que ojo no vio. Y para poder entender esta palabra, no recuerdo bien el versículo, pero dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, que nunca nos hubiese imaginado nadie. Dice que son las cosas que Dios tiene preparada, reservada, guardada. ¿Para quiénes? Para aquellos que le aman. Para aquellos que aprendieron a caminar con Cristo. Entonces, lo que está queriendo también decir que vamos a experimentar cosas en nuestra vida cristiana en donde nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a oír o a ver o a tener una experiencia con el Señor. ¿Quiénes son los que tienen esa experiencia? Los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Levanten la mano. Y yo creo que para amar a Dios tenemos que entregarlo todo. La Biblia dice. Y qué difícil se hace a veces entregarlo todo, ¿verdad? Porque somos personas de carne y hueso. La Biblia dice que tenemos que aprender a amar a Dios, entregar nuestras debilidades. Como Pablo decía, que el Señor le dijo, yo me hago fuerte en tu debilidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que él no se la crea, digamos, en cierta forma, ¿verdad? Yo soy Pablo, yo soy esto, yo soy lo otro, y así, asá. Y yo creo que la mayoría pasamos por esos procesos, en donde Dios hace morir nuestro carácter. Entramos como en la máquina del proceso. Somos procesados. Somos limpiados. Somos quebrantados. Y muchas otras cosas más que vivimos en el Señor, ¿verdad? Por eso la mayoría no pueden tener esa experiencia con el Señor. ¿Por qué motivo? Porque no han aprendido a descansar las manos del Señor. A descansar las manos del Señor y decir, Señor, haz de mi vida como tú quieras. Haz una vasija nueva. Quebrántame y hazme de vuelta como tú quieras. Yo creo que Dios ahí va a hacer su voluntad. Pero cuando usted y yo aprendamos a dejarle a Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y dice que el Señor le dijo a Pablo a través de esa experiencia, ¿no? Le dice, Pablo decía, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual dice 3 veces, he rogado al Señor. ¿Cuántas veces le pidió al Señor que quitara ese aguijón? 3 veces. No una, sino 3 veces. O sea, era una molestia, una dolencia. Imagínense un aguijón supongamos, ¿no? De una abeja, ¿no? Un aguijón en alguna parte del cuerpo. ¿Qué sucede? Se empieza a inflamar, empieza a doler, ¿no? Aquellos que tuvieron la experiencia, una vez acá, yo tuve varias experiencias, me han picado varias veces. Una vez me arrimo a cerrar la ventana acá y se me apoya desciende, por decirlo así,
una abeja, no sé en qué parte de la abeja me acuerdo. Alguno de los hermanos me dice, pastor, quédese quieto. Y no sé cómo fue que sentí el pinchazo y justo estaban entrando los hermanos del micro, creo que era Facundo, no me acuerdo, y se me hinchó la oreja enseguida. Trajeron barro, pusieron un poquito de barro y todas esas cosas, ¿no? Pero es doloroso, ¿verdad? No es que, ay, me pinché, qué lindo, qué bueno. No. Allá me contó cuando estaba viviendo allá en Gleo, en el campo, yo lo conozco por los abejorros, los negros, ¿verdad? ¿Cómo que le llaman también? Manganga. ¿Caracol? Manganga. Bueno, algo así. El nombre que le bautizaron ellos. Pero, ¿saben a cuál me refiero, verdad? Son eso. Yo lo conozco por abejorro, la mayoría lo conocemos por abejorro, ¿no? Los negros, que tienen un aguijón bastante importante. ¿Dónde te pican? En la espalda. Te agarran por la espalda. Imagínense que es doloroso, se inflama, se hincha todo eso, ¿verdad? Bueno, Miguel habrá tenido experiencia seguramente cuando... y es doloroso. Me acuerdo que mi papá me contaba, cuando era chico subía a los árboles a bajar él mismo con sus hermanos, con mis tíos, en corriente a bajar la miel, los panales de miel. Y tenían que salir corriendo cada 2 por 3 porque le corrían las abejas. Y enseguida se hinchaban por todos lados, porque claro, le picaban. Así que imagínense, eso es algo natural, ¿no? Por decirlo así. Pero imagínense algo permitido por Dios en lo espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Qué doloroso debe ser. Y Pablo podía haber dicho, bueno, voy a retirarme por un tiempo, voy a dejar de hacer mis cosas para el Señor, hasta que me pueda recuperar bien, ¿no? Y él podía haber dicho cualquier excusa, por decirlo así. Bueno, no me siento bien, ahora por este tiempo no voy a servir al Señor. Y como decía mi esposa la otra vez, que ella dijo, bueno, hoy no voy a hacer esto, lo otro, y el Señor le dijo, ¿no vas a hacer esto? Y enseguida de vuelta la activó otra vez, en ese mismo momento. Gloria a Dios. O sea, la Biblia dice que aquellos que se entregaron para Dios y se entregaron al servicio de Cristo, ya su vida no le pertenece, ¿verdad? No tiene una vida propia, por decirlo así. Porque si estamos para el servicio del Señor, tenemos que vivir para el servicio del Señor. Y no es para cualquiera, es para aquellos que aprendieron a morir, a entregarse por la causa de Cristo. Una vez nuestro pastor nos dijo a mi esposa y a mí en la oficina, ustedes están dispuestos a entregarlo todo al servicio para el Señor, y en cierta forma no teníamos ya más nada que entregar, digamos. Ya habíamos entregado toda la familia, los hijos, el matrimonio, nuestra vida, todo al Señor. Si ustedes tuvieran que viajar a otro país, ¿irían? Y sí. ¿No? Y uno va aprendiendo a entregar áreas de nuestras vidas al Señor. Y a medida que uno va entregando esas áreas, el Señor no se queda de brazos cruzados. El Señor va enamorando nuestras vidas. Nos va llenando. Nos va abrazando a Él, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Miren, ¿saben cuántos hermanos por años en el Evangelio, conociendo bien, teniendo esas lindas experiencias con el Señor, siguen todavía sin servir a Dios? Siguen todavía sin entregar su vida de lleno al Señor. Y en realidad tendría que ser una vida llena de expectativa en el Señor, de servicio, de gozo, de paz, de bendición. La Biblia dice que Pablo, no era Pablo, era Saulo al principio. Se lo conoce por Saulo al principio. Y él mataba a los cristianos, mandaba a apresarlos, a golpearlos, a aprisionarlos y hasta matarlos. Los perseguía para apresarlos. Y en una de esas persecuciones se fue hacia Damasco, dice la Biblia, libro de los Hechos, en donde él pidió cartas a uno de sus principales para ir a apresar ahí en Damasco a los cristianos, a perseguirlos. Fue él con gente de caballo,
y llegando casi a la ciudad de Damasco, dice que una luz resplandeció sus ojos. Se cayó y él oyó una voz, y era la voz del Señor, ¿verdad? Y él empezó a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí empezó a darle el Señor instrucciones a Saulo. Tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió. Por eso la importancia de... Él conocía, dice que fue un hombre instruido por uno de los mejores maestros en aquel tiempo, que era Gamaliel. Un hombre que enseñaba a otros también la escritura, los mandamientos, la palabra de Dios, y uno de sus alumnos era Saulo de Tarso. O sea que él tenía un conocimiento de las cosas de Dios. Dice que era un hombre muy celoso de las cosas de Dios. Aleluya. Él defendía la causa de Dios, pero le faltaba conocer al Hijo de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Verdad? Y nosotros quizás conocemos a Dios, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero nos falta conocer todavía el amor de Cristo en nuestros corazones. La compasión de Cristo por las almas. La misericordia de Dios por las vidas. Necesitamos tener ese encuentro. Cuando Saulo tuvo ese encuentro, se fue a la ciudad de Damasco, estuvo, creo que 3 días, no recuerdo bien, ayunando, sin comer nada, hasta que Dios envió a uno de sus discípulos a que orara por él, porque dice que encima no veía, tenía como escamas en los ojos, no podía ver. Claro, la luz de Cristo le resplandeció, y él durante esos 3 días oraba a Dios, y Dios siempre oye nuestra oración. Amén. Gracias, Señor. Cuando es con un corazón sincero, Dios responde. Mire, su hermano, que cuando es corazón sincero, Dios responde. ¿Verdad? Amén. Amén. Yo creo que ahí Saulo aprendió a clamar a Dios en esos 3 días. En esos días donde se encontraba sin poder ver. Fue este hombre, oró por él, Dios le abrió una vez más los ojos y él se convirtió al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué decimos convertir? Porque nuestra vida pasa de muerte a vida. Nos convertimos de hijos del mundo a hijos de Dios. Por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio de Jesucristo. Y después, ¿cómo tenemos que vivir? Conforme al Evangelio de Cristo, como hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero Pablo podía haber dicho, como dijimos recién, cualquier excusa. Sin embargo, él prefirió entregarse a sí mismo también por causa de Cristo, por la causa del Evangelio del Señor Jesús. Dice que el Señor le dijo, él orando a Dios: Señor, sáname, quítame esta dolencia de mi cuerpo. Y seguramente en esas oraciones, en ese clamor, estaba ahí: pero ¿por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Pero y por qué si yo voy a la iglesia? ¿Pero y por qué me pasa esto si yo te estoy buscando? ¿Pero y por qué, Señor, si yo estoy queriendo hacer las cosas bien? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Verdad? Siempre están los por qué. Y uno a veces no entiende y no comprende cómo es que Dios obra. Pero dice la Biblia en el verso 7, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que lo abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Lo cual oré 3 veces rogando al Señor para que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra debilidad? Perfecciona su poder. Nos ve débiles. O usted es fuerte. Si es fuerte, déjeme decirle algo: está totalmente equivocado. Porque Dios al fuerte le quita esa fortaleza para que sea la fortaleza de Él en la vida de sus hijos.
No la fortaleza humana, no la fortaleza carnal, terrenal, sabiduría de hombre o de mujer, no. Tiene que ser el renuevo y la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Como diciendo, no me pidas que quite eso de ti, porque yo quiero mostrar mi gloria a través de esa debilidad. El Señor le dijo a esa persona cuando se acercó diciendo, está enfermo mi pariente, hasta el punto de la muerte. Y el Señor le respondió diciendo, esta enfermedad no es para muerte. Como diciendo, lo que está viviendo hoy en día tu familia no es para desesperarse, ni para tirar la toalla, ni para decir, bueno, estamos ya totalmente destruidos. No, sino que Jesús dijo, no es para muerte esa prueba, sino que es para que la gloria de Dios descienda a través de esa dificultad, para que Dios se glorifique. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el Señor dijo a Pablo algo muy parecido. Bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono, mi poder lo perfecciono a través de tu debilidad. Entonces ahí empezamos a experimentar y a tener una relación más cercana, más profunda con Dios. Porque conocemos que no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que el poder de Dios a través de nosotros. No es que nosotros oramos por las personas y yo tengo el poder o mi esposa tiene el poder para sanar al enfermo, no, sino que es Dios a través de las vasijas, de las herramientas. Muchas veces me ha tocado hablarle a personas en la calle cuando me cruzaba, quizás pasando por prueba, desanimado, angustiado, con carga o sin ganas de hablar a nadie. Y me encontraba con alguien que necesitaba que alguien le diera una palabra de aliento. No tenía ni para mí palabra de aliento y tenía que animar a otros. Gloria a Dios. Y ella entendía que Dios es el que se hace fuerte en nuestra debilidad. Amén. Yo me sentía débil, sin palabra, prácticamente sin fe. A pesar de las pruebas que uno viva, y mientras que la persona me hablaba, yo por dentro decía, Señor, pero si no tengo ni para mí, ¿qué le voy a dar a él? Hasta que el Señor me hacía entender que era Él que ponía palabra en nuestra Amén. boca. Gloria a Dios. Sí, Señor. Mientras que Él me hablaba, la persona me hablaba, ¿y qué le terminaba diciendo? Contando parte de mi vivencia con el Señor, de testimonio con el Señor. Aleluya. Y le decía, mirá, yo una vez pasé por esto, por lo otro, así, así. Y éramos juntamente los dos edificados. ¿Por qué? Gracias, Señor. Porque el Señor se hizo fuerte. Aleluya. Su poder se perfecciona en nuestras vidas en medio de nuestras pruebas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso Santiago dice, hermanos, cuando estén pasando por diversas pruebas, ¿no? Por muchas pruebas, dice, gócense. Aleluya. ¿Cómo me voy a gozar en medio de la prueba? ¿Cómo? Confiando en Dios, Gracias, Señor. descansando en Dios, entendiendo que es el Señor el que hace la obra. Amén. Gracias. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ahí pude darme cuenta y entendí que es el Señor el que obra a través de cada uno de nosotros. Y mira a su hermano y dígale, y Dios quiere glorificar su nombre a través de tu vida. Y pareciera como que muchas veces uno se desespera, ¿verdad? En el momento de la prueba uno empieza a desesperarse y quiere hacer por sí solo, y ahí es cuando Dios quiere perfeccionar nuestra paciencia también. Mira a su hermano y dígale, Dios quiere perfeccionar nuestra paciencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso
hecho Pablo dijo: por tanto, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero por qué somos fuertes? Porque la fortaleza de Dios viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Amén. Amén, Señor. Gracias. Pero cuando entendemos que el Señor es el que obra a través de nosotros, ahí podemos aprender a descansar en los brazos de amor del Señor. Amén. Gracias. Y Él obra y Él trabaja. Y es la fortaleza de Dios quien nos fortalece. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Gracias. Mira a su hermano y dígale: Dios quiere obrar a través de tu vida. Amén. Amén. Él quiere hacerse conocer a través de su poder, a través de los milagros. ¿Y cómo voy a hacer para cubrir esto? ¿Y cómo voy a hacer para hacer lo otro? ¿Y cómo voy a hacer en medio de la familia? ¿Cómo voy a hacer con el trabajo? ¿Cómo voy a hacer el matrimonio? ¿Y cómo voy a hacer con los hijos? Y Dios nos queda mirando como diciendo: yo que me quiero hacer fuerte en tu debilidad. Sí, Él dice que no nos da una carga más pesada que la que no podamos llevar. Y a veces nosotros nos cargamos. Dame esto para mí, dame esto para mí. Y empezamos a cargarnos de cosas que ni siquiera el Señor nos mandó que hagamos. ¿Qué dice Jesús en el libro de Juan? Llevad mi yugo, mi carga. Es liviana, es ligera. Es fácil de llevar. Mi trabajo, la carga que yo le doy, es liviana, es ligera. ¿Y cómo es que esa carga es liviana y es ligera? Es cuando aprendemos a descansar en Dios. Es cuando no hacemos como Marta, que se afanaba, sino que somos como María, que descansamos a los pies del Señor y oímos su voz diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Aleluya. Señor, ¿qué quieres para mi vida en este tiempo que yo haga? Si no hice nada para vos, perdóname. Quiero una vez más volver a hacer algo para vos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque es necesario, iglesia, que podamos conocer ese poder. El poder de descansar en Dios. El poder de que, aunque pasemos por pruebas, tengamos esa paz en nuestros corazones. Y decir: aunque mis ojos vean lo contrario, yo sé que Dios está en medio de esta situación. Aleluya. Dios siempre está con sus hijos, en medio de cualquier situación que vivamos.